Bueno, primero que nada vamos a comenzar con una definición de lo que vendría a ser la ética de la negociación. Bueno, la ética de la negociación es el estudio de los estándares morales y de cómo se aplican a los sistemas y a las organizaciones sociales mediante los cuales las sociedades modernas producen y distribuyen sus bienes y servicios y de cómo se aplican los comportamientos de las personas que trabajan dentro de la misma. Esto abarca a todas las personas que están dentro de la misma organización, así como una organización negocia con la otra y los valores y los estándares que se existen. El análisis de la ética en los negocios debe comenzar por proporcionar un marco de trabajo de los principios básicos para entender qué significan los términos buenos y correctos, es decir, delimitar el campo, la cancha. Solo entonces se puede hacer un análisis productivo sobre las implicaciones que tiene el mundo de los negocios. Bueno, tener la ética como principio dentro de tu organización siempre te va a posibilitar a la hora de tener mejor reputación frente a otras empresas, como también generar más negocios que te va a llevar a tener una relación a más a largo plazo. En el corto plazo no tener la ética te puede llegar a servir como estrategia, pero no en el largo, ya que hay ciertos laboratorios que utilizan no poner sus efectos adversos, como lo usa Biox, Merck, para la medicina, lo cual la persona lo puede llegar a consumir y todo en su corto plazo, pero en su largo plazo ya la gente va a empezar a desconfiar y eso. Por eso la ética dentro de la organización como principio es muy importante. También nos encontramos con negociaciones poco éticas, en donde, por ejemplo, un actor con más poder influye sobre el que tiene menos poder. Esto podemos ver dos ejemplos claros, que es un ejemplo, una entrevista de trabajo, donde el nuevo empleador, por lo general, sí que entra a la firma y tiene menos peso sobre el poder del entrevistador, gerente o cualquiera sea que lo esté entrevistando. Es aquí donde se pueden producir varios efectos en donde la ética no se logra. Por ejemplo, imponiéndole muchas condiciones al que están entrevistando, haciéndolo sentir incómodo y demás factores que no son ilegales, pero sí son poco éticos. Por otro lado, también nos encontramos con las demás negociaciones más relacionadas al ámbito comercial, como por ejemplo puede ser una gran empresa multinacional, ya sea McDonald's, cualquier empresa de comestibles, cualquier multinacional que conocemos hoy en día, Coca-Cola. Entonces, estas, debido a su poder, son las que definitivamente llevan a cabo las negociaciones y las que tienen el peso cuando se encuentra una negociación entre dos partes o más. Es aquí donde tienen que cuidar mucho su ética y no pueden ellos imponer, debido a su gran poder y a su peso comercial, es donde deben cuidar su ética y no así abusar de ello, ya sea a una empresa, a una pymes, no así. Una cosa es ponerle las condiciones a esta pymes que realmente necesita proveeduría de una multinacional, pero una cosa no quita la otra. No significa que por las condiciones que ponga uno más grande vaya terminando con la ética, vaya acudiendo a una falta de ética, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que sería una negociación no ética, que por la derecha vamos a encontrar a un frigorífico que está negociando con McDonald's, que por ende él es el que tiene el poder en esta negociación. Mira, les comento, me han subido los costos de la carne, por lo que tengo que incrementar el precio de la carne, le tengo que cobrar más, un 5% más. Mirá, perdoname, Diego, no va a ser posible que ustedes nos suban el precio. Nosotros no vamos a pagar más por la carne. Es más, por hacerme perder todo este tiempo, desde que viniste y con la entrevista y todo, yo tengo que estar trabajando. Así que, escucha una cosa, no solo no vamos a pagar un 5% más, sino que vamos a tener un 5% menos con respecto al precio anterior. ¿Está bien? No está bien, yo estoy a cargo de 20 familias, les tengo que dar de comer y es un costo que ha incrementado gasolina, electricidad, no quiero cobrarle más porque si no debo, si no tengo que cerrar. Bien, hagamos una cosa. Si vos no me mantenés el precio, yo te juro que a partir de mañana saco en la prensa de que la carne utilizada para McDonald's viene infectada. Te doy un deal. Así que me mantenés el precio o acá se termina todo. Para mí no es viable, me mandas a la ruina. Bueno, ahora vamos a ir nuevamente a hacer una negociación, pero en este caso a hacer ética de las dos partes. Mira, les quería comentar que tenemos que subir un 5% del costo, porque sube la tarifa debido a costos como gasolina, transporte y nosotros mucho Está bien, Diego, yo entiendo que vos tengas más costos que antes, que hayan subido.
El tema es que yo no sé si voy a poder afrontar un 5%. La verdad me parece un incremento muy alto para la cantidad que nosotros estamos utilizando con vos diariamente. ¿Me explico? Nosotros somos tu comprador número 1, y vos lo sabés. ¿Y usted qué se le debe? Y mirá, yo entiendo que la nafta subió, las facturas subieron. Lo máximo que te puedo ofrecer a vos sería hasta un 2,5%, 2,5% sí te puedo pagar de más con respecto a los precios anteriores, pero no más. Me parece una salida viable. ¿Sí? Todos los años de amistad, Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros como reflexión sacamos que estos son los principales pilares que tiene que tener ante una negociación ética. Por ejemplo, estar estructurado sobre valores y principios compartidos por todos. A la hora de sentarse a negociar, tiene que haber cierto estándar que compartan las dos partes a la hora de negociar. Está basada en la comunicación sincera y transparente. Obviamente hay que ser transparente, pero siempre y cuando hay que saber hasta qué parte en la negociación hay que ser transparente al 100% y confiar en la otra parte. Después la complementa la ética ciudadana, como ya sabemos, y respetar la dignidad humana, como mostramos recién en el ejemplo de que hicieron Agustín y Diego, que no se puede tampoco denigrar por no tener mayor poder o denigrar a la otra persona frente a una negociación y tratarla de la manera que mostramos que se podría llegar a tratar. Yo, en cuanto a mi reflexión individual, elegí optar por el tema de la ética dentro de la huelga. Como bien mencionaron nuestros compañeros, existen 4 tipos de huelga, las cuales se dividen en económica política, políticas o afectiva emocional. Para empezar, la económica se dirige principalmente contra las empresas, reivindicando ventajas económicas a favor de trabajadores o por sus condiciones laborales. Que bueno, acá en Uruguay son las que más se pueden apreciar, siempre suele pasar más que nada en la construcción, ya sea salud también, o educación. Existe también la económica política, que esta pretende cambiar más que nada medidas económicas del poder político, las cuales se consideran inadecuadas, por así llamarlo, injustas. Casi siempre son de partidos opositores o de personas que están en desacuerdo de la misma. En las que son meramente políticas, el objetivo, como bien dije, son exclusivamente políticas, y se pretende cambiar un cambio dentro de ese partido nacional. Y después encontramos las efectivas emocionales que se realizan por solidaridad, por así decirlo. Que por ejemplo, acá suele pasar cuando hay la muerte de alguien, la muerte de alguien, un herido o un atacado en horario de trabajo. Esto se ha visto bastante con el tema de los taxistas, cuando mataron a uno, por ejemplo, que se hubo un paro nacional por el mismo. Por ende, por esto que hablaba recién, yo creo que las huelgas son medidas que se utilizan para interrumpir el trabajo, ya sea educación, motivo, bueno, todos los aspectos que mencionaba anteriormente. Es un recurso de presión en el proceso de una negociación con un conflicto de interés entre trabajadores o patrones, por ejemplo, hablando del tema económico. También podría decirse que la huelga es un mal moral social y a su vez también podría decirse que es un bien moral, ya que es un instrumento que se utiliza para transmitir cuando uno no está de acuerdo con determinada cosa o no encuentra la manera de llegar a una solución con eso, utiliza este medio de presión, siempre y cuando sea éticamente, por así decirlo, bien utilizado. Bueno, como bien decía, la huelga es un medio que se utiliza más que nada para forma de expresión, por parte de aquel que no ha encontrado otra manera de llegar a lograr la solución de lo que necesita. Por eso creo que a través de este instrumento se puede ya reclamar un beneficio o mismo efectuar un llamado para entrar en negociación. Claramente esto va de la mano de la ética, porque si uno empieza a hacer llamados por cualquier problema, cualquier asunto que se le venga a la cabeza, es un instrumento que quiera que no va a ir perdiendo cierto valor. También creo que en cuanto a las huelgas, en mi opinión, en cuanto a estos reclamos, está muy en juego también de quienes lideran la misma, porque a veces ellos no velan por los intereses del grupo, sino velan por sus intereses propios. Y entonces a veces influyen a las personas por temas que a veces son insignificantes o no les generan nada a esas personas. Por eso hay que ponerlo entre comillas, por así decirlo, las huelgas son un mal necesario,
pero siempre y cuando sean éticamente correctos, por así decirlo. Como bien digo, como suele pasar con un grupo, se deja influir por una idea que generada por unos pocos y se genera una huelga en trabajo en la cual todos tienen que participar o sienten la obligación de participar de la misma, y muchos a veces de los partidarios ni están de acuerdo con los temas que se están reclamando o casi no tienen importancia en el ámbito laboral o donde se encuentran. Por ende hay que tener mucho cuidado con dichos asuntos. O sea, claramente estoy de acuerdo que la huelga es muy necesaria, por ejemplo, llevándolo al ámbito laboral, cuando un empleado ve que no se lo está pagando debidamente por su trabajo, se lo está denigrando, no está siendo respetado, o entre otras cosas, yo creo que en ese sentido sí está bien hacer una huelga para poder llegar a una negociación y mejorar ya la relación con el empleador, pero no ya cuando hacen huelgas y no buscan esa mejor relación, sino que todo lo contrario, buscan exigir cada vez más sin razón alguna. Como bien decía, yo estoy de acuerdo con las huelgas, pero creo que debe haber una razón lógica para la misma, para realmente ser tenidas en cuenta, ya que si empiezan a hacerse huelgas por cualquier tema, a veces sin tanta importancia, como por ejemplo hay un ejemplo, no recuerdo bien si era una huelga o sé que fue un paro que sucedió en la Torre Trump, que fue por un asado o unos chorizos que se cortó el mismo día, no sé si tuvo un día o 2 días de paro. O sea, yo creo que ahí ya la huelga es un instrumento que puede perder credibilidad, y es lo que está pasando si hacen huelgas por este tipo de cosas. Porque creo que este instrumento tiene mucha fuerza, el mismo por parte ya sea de los trabajadores o quien lo utilice, pero por eso creo también que es de suma importancia que sean temas que se encuentren dentro de la cancha que hablamos en clase, de la cancha ética. O sea, para poder efectuar una huelga y siempre y cuando sea con un fin ético razonable, por así decirlo. Eso es lo que opino. Hola, mi nombre es Diego y voy a hablar sobre la huelga en el ámbito de la ética, o viceversa. La huelga es una forma de protesta de los trabajadores, consiste en el cese de su trabajo para conseguir mejoras laborales y sociales. Es un hecho de común acuerdo, claro, y existen varias maneras de ir a huelga. Por ejemplo, una muy icónica son los propios chinos, que van a huelga trabajando más para que la propia empresa se dé cuenta de que podrían facturar o obtener más beneficios. Pero esa no es la más común. La primera que hubo en la historia trata de los egipcios, con el tema de la tumba de Ramsés III. Pararon de construir su tumba porque estaban expuestos a condiciones, digamos que eran esclavos. Sí que lo era. Y bueno, la ética juega un papel claro ahí, para que se sepa, para poder medir lo que son caprichos o intereses. Entonces es la regla de medir, digamos, y poner en balanza lo que pensamos en común que podría ser justo. Gracias a las huelgas y la unión de la ética, han salido decretos como la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, en el que se propuso un salario igual con respecto al mismo trabajo, un descanso, habría sindicatos. El sindicato es quien defiende a X gremio. A veces hay sindicatos que defienden a más de un gremio, pero en general es quien da la cara políticamente. Y nada, gracias a la ética no solo tuvimos la Declaración de los Derechos Humanos, sino que también apareció las 8 horas de trabajo, que se va respetando en general, y gracias a eso está el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo. Y ahí jugó un papel clave la ética, porque por intereses trabajaríamos de noche. Y otro que me parece muy importante, la seguridad social. La seguridad social es el cuerpo que se encarga de la sanidad en el ámbito laboral, bueno, en todo el ámbito, pero como que asociaron el ámbito laboral con la sanidad, entonces es fundamental estar asegurado en el trabajo. Y nada, que desde el ámbito personal, pensar que la ética fue la vara de medir que reguló
los derechos que a día de hoy consideramos que son básicos, que son fundamentales y que fue pieza clave. Y nada más. Bueno, primero que nada yo quería empezar hablando resumidamente de lo que hablaron nuestros compañeros en clase, donde ellos hablaron de básicamente 4 pilares en una huelga, 4 determinantes claves, que son, bueno, si mal no recuerdo, la económica política, la únicamente política justamente, y la cuarta era la afectiva, si no me equivoco. Para no ir tanto en el tema de ellos, y más que nada mi conclusión y lo que respecto con el tema, es que muchas de las veces la huelga, cuando quiere lograr un fin determinado, ético justamente, o sea, con un fin real, que es, bueno, la mejoría de condiciones de los trabajadores, tanto salariales como, bueno, comodidades, cualquier tipo de no explotación y demás que se quiere lograr, me parece perfecto. El tema es que lo que pasa en la mayoría de los casos, a mi criterio, tanto acá en nuestro país como en casi todo el mundo, más que nada en los países no desarrollados, lo que pasa es que hay una gran fuerza gremial, más que nada en los sindicatos, donde los mismos, más de la mitad de las veces, en realidad buscan estos conflictos, primero que nada para no trabajar, y segundo para buscar intereses propios. Los sindicatos, tanto de los sindicalistas, que para mí son los más pesados, los más tediosos y los más vagos, por así decirlo, son los que por lo general buscan un beneficio propio y no andan pensando en el gremio, en la mejoría de los trabajadores, en que puedan tener un salario digno y todas esas cosas que en realidad lo que busca un sindicato. Muchas de las veces lo que estoy defendiendo es que ellos defienden intereses personales. Claramente con estos intereses personales de lo que estoy hablando, deja de lado la ética abismalmente. Los casos en donde se quiere lograr un fin en concreto, un fin real, por quejas y por explotación hacia los empleados y demás, eso sí es una huelga que tiene un fin. Y vale aclarar que la huelga en realidad es el último recurso utilizado para una empresa en caso de la huelga económica, o bueno, cualquier tipo de huelga es utilizado como último recurso. Eso es lo que hoy en día no se está logrando. Y ya un trabajador le aumentan 1 hora de trabajo y lo primero que hace es una huelga, un paro general, que esto y lo otro. Más que nada en Sudamérica, que pasa muchísimo. La huelga es el último recurso. Sin irme muy lejos, para no hacerlo muy extenso, me gustaría nombrar ejemplos de huelgas donde la ética claramente no aparece, no se utiliza, hay una gran falta de ética en ciertos ejemplos de huelgas donde vivimos. Bueno, muchas veces pasa con el PIT-CNT, donde el mismo, bueno, hace lo que nombré hace unos minutos atrás. Ahora me gustaría también nombrar un caso actual donde se le podría llamar huelga. No es una huelga económica porque no es una empresa, pero sí hace ya un mes aproximadamente en Argentina hay más de 35 escuelas en paro o huelga, como se le quiera llamar, donde los estudiantes mismos toman estos colegios, estas escuelas públicas secundarias, debido a una reforma en los programas educativos y demás, donde ellos se quejan que a los estudiantes se le va a exigir a partir del año que viene que ellos mismos hagan pasantías no pagas. Entonces, ¿pero qué va de todo esto atrás? Obviamente, lo que siempre, por lo general, va acompañado es el tema de la política. Todo está politizado. Hace una semana o menos se le entrevistaron a justamente estudiantes que estaban haciendo esta huelga, donde se les creía que justamente era una huelga ética y bueno, y realmente querían lograr un fin, que que lo otro, hasta que se dieron cuenta, debido a que los entrevistaron, perdón,
y ellos mismos dijeron que militaban para un partido socialista, que los habían mandado. Entonces como que siempre detrás, siempre no, la mayoría de las veces por lástima, siempre está politizado, siempre van contra un beneficio propio y no en conjunto. Es ahí donde la ética falla.